Bienvenidos una vez más a esta transmisión. Me alegra poder llevarles esta palabra día a día, sabiendo que estos días hemos estado hablando sobre las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo declaró o hizo en la cruz del Calvario. Palabras que nos llevan a reflexionar porque tienen un mensaje tan profundo, un mensaje tan hermoso, que nos pueden dejar valores eternos, esos valores tan intrínsecos en el ser humano, esos valores que nos pueden llevar a ser mejores seres humanos y poder de esa forma transmitirle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, el amor que Cristo demostró en la cruz del Calvario. En esta ocasión vamos a tocar un tema que sabemos que es la tercera palabra que nuestro Señor Jesucristo dio, y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 25, 26 y 27. Y dice de esta manera: estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Vemos nosotros la preocupación en el corazón, en la vida del Mesías, al momento de estar en ese tiempo de agonía, en ese momento de muerte. Vemos cómo él desborda una preocupación por la vida de su madre. Algunos historiadores dicen que ya para ese momento José, el esposo de María, había ya muerto, y que María se encontraba viuda. Y bueno, vemos que Jesús en ese momento recorre su mirada para todo el público donde él se encontraba colgado, y ve y centra sus ojos, su vista, en la frágil mujer que estaba al frente. ¿Qué pasó en ese momento? Quisiera imaginarme lo que pasó en la mente de Jesús. ¿Qué es lo que sucedió en la mente de Jesús? Recordemos que unos 30 años atrás, María había sido visitada por un ángel. Cuando ella era más joven, dice la palabra que un ángel le visitó y le dio un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje fue tan claro que perturbó el espíritu de María. Cuando aquel ángel la saludó y le dijo: bienaventurada eres tú. Entonces esa salutación no era un saludo normal, porque bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, placentero. Y ese mensaje que el ángel le llevaba a María era un mensaje no de un hombre, sino del Creador de los cielos y de la tierra, del Jehová de los ejércitos, del Dios Todopoderoso. Y cuando ella escucha esa salutación, el ángel le comienza a decir que había hallado gracia delante de Dios. Esa gracia es un favor inmerecido. Entre todas las doncellas, entre todas las mujeres de aquel entonces, María o Miriam fue hallada como una mujer que cumplía los requisitos que el Creador estaba buscando para depositar en ella una semilla de esperanza, una semilla de vida. Y ahí es donde se cumple la profecía del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, un niño, y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios en medio nuestro. El ser una virgen o una doncella como María
Era un regalo que Dios estaba buscando para darle al mundo una esperanza. En el tiempo en que Jesús nace, el Imperio Romano ya estaba en su poderío, en su auge, y muchos pueblos ya habían sido conquistados, entre ellos Jerusalén y todos sus alrededores. Por lo tanto, el pueblo romano había sometido a una esclavitud moral, a una esclavitud económica, porque les cobraba impuestos. Y los impuestos que Roma cobraba eran impuestos de tierra, impuestos de negocios. Ellos tenían que pagar una cierta cantidad en ese sentido. Entonces vemos que la opresión, el momento en que Cristo o el ángel visita a María, era un tiempo oportuno, era un momento oportuno. Porque Dios, recordemos que Dios nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento en que más lo necesitamos. De esta declaración pueden surgir muchas otras preguntas. Pero si Dios no llega tarde, ¿por qué permitió que yo sufriera ciertas circunstancias en mi vida, por ejemplo? ¿Por qué si Él no llega tarde, por qué me permitió pasar ese proceso tan doloroso como el divorcio, la muerte de un ser querido, la enfermedad, muchas cosas? Pero Dios nos permite pasar ciertos procesos para quebrantar nuestro corazón. El sufrimiento para Dios es el proceso que Él utiliza para llevarnos al yunque y comenzarnos a golpear en esa forma, sin destruirnos, para quebrantar el duro corazón que tenemos. Es necesario pasar por un periodo de disciplina para humillarnos delante de Dios. Porque si Él no nos pasa ese proceso, nuestro corazón nunca va a reconocer que necesitamos al Creador. Israel, o el pueblo de Dios, en este caso Jerusalén, en ese momento estaban pasando un proceso fuerte políticamente, económicamente, religiosamente. Porque para ese entonces se consideraba que el templo que Salomón había construido había sido destruido. Eso lo sabemos por la historia. Y que el templo que existía cuando Jesús nació era el templo que Herodes había mandado a reconstruir. Algunos historiadores dicen que el arca del pacto ya no estaba en el templo. Algunos dicen que se lo habían llevado, lo habían robado, se había extraviado. Otros dicen que los mismos rabinos lo habían escondido. No lo sabemos, ciertamente. Pero lo que sí sabemos es que la vida espiritual de la nación era una vida espiritual baja, miserable, pobre. Habían cambiado el espíritu por la letra. Se habían levantado grupos religiosos que solamente hablaban de lo que los hombres habían transmitido a través de generación en generación. Ya no había revelación. Recuerda que durante ese periodo todavía estábamos hablando de los 400 años de silencio. Qué maravilloso cómo romper el silencio a través de una buena noticia. Bienaventurada eres tú, que has hallado gracia delante de Dios para ser el instrumento que Dios va a utilizar para traer a un niño y que Él va a ser el salvador de este mundo. Una buena noticia en medio del silencio, en medio del caos, en medio de esa situación religiosa, en medio de ese problema espiritual. Dios ya no estaba ahí. Dios nunca había abandonado a su pueblo, pero su presencia no estaba. ¿Había profetas? Sí, había profetas, pero no había mensaje de parte de Dios. Hasta que Dios visitó a Zacarías también a través de un ángel. Después un ángel visitó a María. Y vemos a profetas en ese tiempo esperando la manifestación del Dios Todopoderoso. Y es ahí cuando Dios interrumpe el programa del hombre. Es ahí donde Dios interrumpe el proceso que el hombre está viviendo. Y es ahí donde le da ese mensaje de esperanza. Bueno, María, cuando recibe esa noticia, sabemos que estaba comprometida con José. Y José era su novio en ese momento. Y dice que cuando María recibe la noticia que iba a quedar embarazada del Todopoderoso,
ella tuvo temor. Claro, ella tuvo miedo. Sí, muchas veces nosotros leemos las escrituras, pero no nos paramos a analizar las emociones, los sentimientos de los protagonistas. Pero ¿tú crees que María desconocía lo que la ley decía? Que si una mujer era sorprendida en adulterio o salía embarazada antes del matrimonio, ¿tú sabías que ellas eran apedreadas? Eran sacadas fuera de la ciudad y todos los tenían que apedrear por falta a la moral, por quebrantar los mandamientos y sobre todo por deshonrar a la familia y deshonrar al novio. Entonces María sabía las consecuencias que esto iba a traer. Pero en ese momento, cuando el ángel le da la noticia, se escucha el rumor que su prima Elizabeth en las montañas había concebido, de muchos años de esterilidad, había concebido. Entonces ella toma la noticia de Elizabeth para salir de su casa e irse a la montaña, porque ella sabía lo que iba a suceder si ella se quedaba en casa. En ese periodo, cuando María está en las montañas con su prima Elizabeth, el ángel visita a José y le dice a José: José, no tengas temor de tomar a María como tu esposa, porque lo que hay en ella, santo es. Mira cómo Dios utiliza los tiempos para hablar a nuestro corazón. No todo es desgracia, no todo es sufrimiento, no todo es dolor. En medio de esa situación en que tú y yo nos encontramos, es aquí donde Dios nos va a hablar y nos dice: no temas, no temas, yo estoy contigo. Es aquí en medio de la situación en que nos encontramos donde Dios te dice que ni plaga tocará tu morada. Pero si nosotros estamos turbados, como dice el Salmos capítulo 42, oh alma mía, ¿por qué estás turbada dentro de mí? La turbación es la agitación de la emoción, los ataques o las batallas de los pensamientos. Y cuando estamos batallando en nuestros pensamientos, no tenemos la sensibilidad auditiva para escuchar la voz de Dios. Por eso dice el salmista, nos dice: pacientemente esperé en Jehová. Sé que es difícil esperar ante esta situación, pero ante esta situación Dios tiene una palabra para ti. Yo creo que Jesús pensó todo el riesgo que su madre había tomado por traerlo a este mundo. Ella tuvo que huir a las montañas, sentido común. Eso es sentido común. Sentido común es: si estoy en riesgo, no salgo de casa. Eso es sentido común. Sentido común, María corre riesgo de que la apedreen si descubre que está embarazada y José no la quiere tomar como esposa. Va a las montañas y toma como pretexto visitar a Elizabeth. Eso no lo vemos entre las líneas de los evangelios, pero eso es una realidad. Sentido común: si estoy en peligro, tengo que correr. Mi madre decía: más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Porque valiente no es aquel que demuestra, sino aquel que es prudente. Sentido común, solamente sentido común. Entonces, yo me imagino a Jesús colgado en la cruz, después de haber soltado una palabra de perdón, después de que le dijo a aquel ladrón, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que Jesús, entre todo ese tumulto de personas, comenzó a buscar a la persona que lo había traído a este mundo. Entonces, yo me imagino que Jesús baja la vista y ve a su madre junto a la cruz. Su rostro tal vez ya estaba cansada por el tiempo. Ella estaba sufriendo al ver a su hijo de esa manera. No es fácil ver a un hijo sufrir. Más cuando dice la palabra de Dios, dice: si aún la mujer que te trajo a luz se olvida de ti, yo no me olvido de ti. Pero yo me imagino que no existe mujer alguna sobre la tierra que no se acuerde del hijo que trajo a este mundo. Pero si la Biblia dice que probablemente exista, pues qué antinatural es eso. Pero sin embargo, yo veo a María a la cruz sin importar lo que le pueda suceder.
Se arriesgó una vez por sus hijos, por su hijo. Ahora está pegada a la cruz, arriesgando una vez más su vida. Aquí vemos el amor de una madre que puede dar todo por aquellos que trajo a este mundo. Aún meter las manos al fuego por sus hijos. Y yo creo que es válido porque el corazón de una madre es tan grande que no importan los errores, no importa los pecados, una madre siempre va a tener la capacidad de amar. Porque ella es la única que supo qué es lo que duele traer a un hijo a este mundo. Y María estaba ahí. María había sido el instrumento que Dios había utilizado para traer al Salvador a este mundo. Ahora Jesús dice de esta manera en Juan capítulo 19, cuando vemos en el versículo 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado la calavera, y en hebreo se llama Gólgota, cargando su cruz. Para eso él había venido. Él estaba consciente de su hora. Muchas veces Jesús dijo, mi hora no había llegado, mi hora no ha llegado. Pero en los últimos, en el capítulo 13, 14, 15 y 16 y 17 de Juan, Jesús dice, mi tiempo ha llegado. El tiempo de Jesús había sido marcado por el dedo de Dios en el calendario del Padre para dar su vida en rescate por muchos. Mi hora había llegado. Ahora Jesús estaba cargando ese madero en su espalda, rasgada por los látigos, ensangrentado, deshidratado, con infecciones en sus heridas, porque dice que los romanos lo desnudaron. Pero sin embargo la fuerza no era una fuerza humana que lo sostenía, era el poder de su amor que lo mantenía de pie, porque él tropezó, cayó. En los evangelios dice que él cayó cuando iba camino al Gólgota. Pero él se volvió a levantar, se levantaba. ¿Y sabes por qué se levantaba? Porque cada vez que él caía y cada vez que él sentía debilidad, sentía que su cuerpo ya no podía, había algo que lo hacía levantar. Y eso eras tú y yo. Él miraba hacia el futuro, él miraba 2000 años, 3000 años más adelante, y él miraba tu rostro, miraba mi rostro, y eso lo hacía que él se levantara y pudiera continuar con su misión. Hoy en día, qué tan fácil es darnos por vencido. Hoy en día es tan fácil darnos por derrotados. Cuando estamos ante esta circunstancia, gente ya está siendo vencida antes que ser vencida por este virus. No podemos decaer, no podemos darnos por vencido. Tenemos que pelear por nuestra vida, por los que están en casa, por nuestros hijos, por una nueva generación. Somos seres creados por Dios a su imagen y semejanza. En nuestro ADN viene la marca del vencedor. Viene el sello del Dios Todopoderoso. Y Él nunca ha conocido una derrota. Y nosotros tenemos que demostrar como iglesia que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tomando su cruz, caminó hacia un monte llamado la Calavera. Y tú sabes que la calavera es un símbolo de peligro, un símbolo de muerte. Pero él no tuvo miedo a eso. Por eso cuando yo veo a Jesús frente a esa situación, tomando su cruz, levantándose y tomando su cruz y seguir caminando, dentro de mí yo digo, yo quiero ser como Él. Y espero que tú anheles ser como Él. Que aunque tu cuerpo esté debilitándose, tu espíritu se esté fortaleciendo. Imita a Jesús en su valentía, imita a Jesús en su gallardía, imita a Jesús en su hombría, imita a Jesús en su fortaleza. Ve más allá de lo que tú estás viviendo. Que tu mirada atraviese las fronteras de tu nariz y que puedas ver a tus próximas generaciones. Por eso Jesús, cuando vio en medio del dolor, en medio de esta angustia,
En el versículo 24 dice, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura. Todo lo que Jesús hizo y todo lo que sucedió alrededor de Jesús fue para que se cumpliese la escritura. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y su hermana, porque tuvo más hijos María. Y aquí vemos el testimonio de uno de los discípulos. La madre de Jesús y su hermana estaban al lado, y María Magdalena. Entonces dice, cuando vio Jesús a su madre, si pudo ver al ladrón con un rostro de misericordia, si pudo ver al ladrón con una mirada de amor, con una mirada de perdón, imagínate cómo vio a su mamá. Imagínate cómo vio a su mamá. Por eso dice la palabra de Dios desde el principio, Éxodo capítulo 20, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ese es uno de los mandamientos, y Pablo lo refuerza y le añade una parte y dice Pablo, para que tengas largura de días. El hijo que no honra a su padre, sus días se acortan. El hijo que no honra a sus padres, se maldice a sí mismo. Y testimonio tenemos de Jesús que honró a su madre. La madre es la fuente de vida. De ahí es donde proviene la vida. Nosotros los hombres solamente aportamos una semilla, pero la que lleva por 9 meses una transformación, una metamorfosis dentro de ella, es la mujer. Por eso cuando yo veo hijos ingratos deshonrando a su madre, me parte el corazón. Porque lo que ellos hacen es solamente cerrar los cielos sobre su cabeza y que se acorte sus días sobre la tierra. Pero Jesús vio a su madre y vio a su hermana. Entonces dice la palabra que claramente dice el versículo 27, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. La preocupación del hijo. Él se preocupó por sus padres. Hay hijos que porque ya se casaron, piensan que no tienen responsabilidad de seguir cuidando a sus padres. Yo te aconsejo como hijo, te aconsejo que puedas honrar a tu padre y a tu madre. Si aún ellos viven, aprovecha, disfrútalos, vive para ellos. Aparta algo de tu sueldo para darles algo a ellos. Dios no se va a quedar con nada, Él te lo va a recompensar. La preocupación de Jesús, ahora Él ya no estaba, Él era el hijo mayor. No quiere decir que era el hijo consentido, el hijo mayor, y el hijo mayor llevaba la responsabilidad de la casa. Y ahora ve a su madre que iba a quedar desamparada. Pero ve a alguien que le tenía la confianza, y ve y le dice a su discípulo, le dice, y este discípulo se califica como el discípulo amado, el discípulo que estuvo cerca de Jesús. Cuando Jesús lo tomó tenía aproximadamente 17 años. A esta edad ya Juan tenía unos 21 años, 22 años de edad. Pero sin embargo vemos nosotros que cuando Jesús le dice, y le dice de esta manera, de versículo 27, le dice a su discípulo, he ahí tu madre. Le delegó una responsabilidad y le dice a su discípulo, y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. No abandones a los demás. No deseches a los demás. Yo creo que este es un tiempo oportuno, un tiempo maravilloso, un tiempo donde podemos acoger a la familia, un tiempo donde puedes tomar el teléfono y hablarle a tus papás donde está. Si ellos no viven cerca de ti, toma el teléfono, mándale su mensaje, hazle una llamada para saber cómo están. Porque aún en medio de esta situación, muchos no se acuerdan de sus familias. Jesús se preocupó por su madre, y esa declaración nos llega hasta el día de hoy.
preocúpate por los tuyos. Preocúpate por cuidar a tus padres. Preocúpate por cuidar a tu esposo, a tu esposa. Preocúpate por cuidar a tus hijos. Dice, desde esa hora lo tomó, dice, vean qué maravilloso, la recibió en su casa. Acoge a aquellas personas que son tus amigos, aquellas personas que necesitan de ti, acógelos, abrázalos. Porque dice Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días las hallarás. Tú no sabes cuándo vas a tener necesidad. Y lo que hoy siembras, mañana lo cosechas. Principio básico de la vida. Lo que tú siembras, eso cosecha. Jesús nos da este ejemplo. Porque Él no abandonó a su madre cuando más lo necesitaba. Haz una llamada. Llama a tu papá, mamá, si aún están con vida. Y si no, por lo menos tráelos a memoria lo que ellos hicieron por ti. Así que esta mañana el desafío es este. El desafío es: no seas ingrato. Vive agradecido con aquellos que te trajeron a este mundo y te dieron vida. Ve a tus hermanos y sé agradecido. Ve a tu familia, a tu esposa, si estás casado, casada. Ve a tu cónyuge y ve a tus hijos y recíbelos en casa. No le cierres la puerta a un amigo, sino abre la puerta de tu casa y recíbelos como tuyos. Dios te bendiga, que la paz de Cristo sea en tu corazón. Vamos a orar para que esta palabra sea de bendición para ti. Padre, te doy gracias porque cada día tú nos sorprendes y nos das una palabra que nos revoluciona constantemente. Esta palabra, Señor, quede muy claro en nuestros corazones. Y no solamente lo tenemos que hacer por obligación, sino por amor y porque es un mandato tuyo. Honremos a nuestros padres. Aquellos que aún lo tienen, sensibiliza sus corazones para que ellos busquen a sus seres queridos y puedan de esa forma honrar a los que les dieron la vida. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias y Dios te bendiga. Amén.